El siguiente parásito es Trichinella spiralis. Es un endoparásito monoxeno. El mismo hospedador alberga tanto el adulto como las larvas. Las hembras ovovivíparas fecundadas paren de 1000 a 1500 diminutas larvas que se liberan a nivel de los vasos linfáticos del intestino delgado. Es un gusano redondo intestinal que pertenece al filo de los nemátodos. La parte anterior del cuerpo está ocupada por un estilete y un esticosoma, y la parte posterior es redondeada. La hembra mide de 3 a 4 milímetros de longitud y unas 60 micras de diámetro, mientras que los machos miden aproximadamente la mitad que las hembras, y en el extremo posterior presentan dos apéndices caudales lobulares. Pertenece a la familia Trichinellidae. Su fase infectante es la larva enquistada de Trichinella spiralis, que se encuentra enrollada en espiral en lo que se conoce como célula nodriza, que mide entre 300 a 400 micrómetros de largo por 150 a 200 micrómetros de ancho. La fase patógena es la larva hembra o macho en intestino y la larva enquistada en músculo estriado de Trichinella spiralis. Las larvas miden 100 micrómetros. El huésped intermediario para este parásito es principalmente el cerdo, oso, zorro, rata, caballo y león. El huésped definitivo vienen siendo los humanos. El medio de transmisión se da por la ingesta de carne mal cocida o bien cruda, los cuales ya están contaminados por los quistes de este parásito. Tanto el ciclo como la vida de este parásito son fundamentalmente endocelulares y se producen en las microvellosidades intestinales y en el tejido muscular. El ciclo de vida de estos parásitos consta de dos fases. La primera, llamada enteral o entérica, se inicia cuando el huésped ingiere carne cruda o mal cocida, contaminada con larvas musculares de trichinela, que se liberan de las células nodrizas por acción de las enzimas digestivas del estómago. Una vez libres en el tracto intestinal, las larvas musculares sufren 4 mudas en un periodo de aproximadamente 30 horas y se desarrollan en hembras y machos adultos. Estos copulan y las hembras fecundadas producen y liberan larvas recién nacidas. Las larvas poseen un estilete anterior en su cavidad bucal, el cual utilizan para penetrar en la pared del intestino del hospedero y distribuirse a otros tejidos, ya sea a través de la corriente sanguínea o del sistema linfático. Esto da lugar a la segunda fase del ciclo de vida, la fase sistémica. Las larvas pueden ocasionar daños graves si llega al sistema nervioso central o al corazón. No obstante, tienen mayor afinidad por establecerse en el músculo esquelético. La larva muscular penetra en las células del músculo e induce su diferenciación. Entonces se forma una célula nodriza que le permite a la larva muscular vivir en el huésped. Durante la formación de esta se estimula la síntesis de colágeno para permitir una sobrevivencia larga dentro del hospedero. La célula nodriza modula las funciones del tejido muscular del hospedero y permite al parásito adquirir nutrientes y exportar desechos mediante una red de vénulas. La formación de la célula nodriza en el músculo esquelético del hospedero ocurre durante los primeros 20 días después de la infección con las larvas musculares. Una vez formada, su desarrollo completo requiere 14 días más, y al final de este periodo los parásitos son infectivos. Si en este plazo el ser humano ingiere la carne del hospedero, como en el caso de la carne de cerdo o de caballo, se produce la parasitosis. En el ciclo de Trichinella se distinguen sucesivas fases con morfología diferenciada, tales como las larvas musculares con su quiste y célula nodriza, preadultos y adultos intestinales y embriones circulantes. Larva muscular. La digestión pépsica libera la larva enquistada. Esta es una fase avanzada de larva de primer estado, con esticosma que ocupan las 2/3 partes anteriores, y gónada e intestino en el tercio posterior. El histocosma, formado por una sucesión de células que actúan como glándulas unicelulares, tiene 3 tipos diferentes de células responsables de excreciones antigénicas. Se distinguen los sexos en este estado, y el macho se diferencia por poseer un primordio genital con células indiferenciadas, una larga cloaca y con frecuencia un asa intestinal al cruzarse el intestino y la gónada. La hembra posee el primordio genital de células diferenciadas, recto,
corto y la gónada y el intestino en paralelo, sin cruzarse. Cabe mencionar que este estado larvario es el que inicia con el ciclo biológico. Tras estas características se diferencia en macho o hembra adulta. El macho mide 1.5 milímetros de longitud. Su esticosma ocupa las 2/3 partes anteriores del cuerpo. El testículo tiene primero un tramo ascendente, luego descendente y forma el conducto deferente, cuya última porción termina en el recto cloacal, que se vagina a modo de campana copuladora. En el extremo posterior posee 2 prominencias lateroventrales, posibles auxiliares de la cópula, y entre ellas 2 pares de papilas. La hembra tiene el doble del tamaño que el macho. Su esófago, tras una primera porción muscular, se continúa con la columna apretada de células glandulares y esticocitos que forman el esticosoma. Este ocupa el tercio corporal anterior y a su través va el tubo capilar esofágico. La vulva se abre a través de la altura de la mitad del esticosoma. El útero presenta huevos en su porción posterior y embriones en la anterior. Cabe mencionar que aunque no hay un trofosoma o saco de incubación formado por el útero y el intestino, toda la porción media y anterior detrás del esticosoma se encuentra repleta de embriones dirigidos hacia el poro genital. El tiempo de permanencia de los adultos, sea macho o hembra, y su fecundidad dependen de varios factores, tales como la especie de trichinela, la cepa, el estado endocrino e inmunitario del hospedador, y su capacidad de respuesta inmunitaria, y especialmente la especie hospedadora. Los embriones, o larvas recién nacidas, de solo unos 100 a 150 por 9 a 10 micras de tamaño, están provistas de un estilete bucal. Penetran en los capilares linfáticos y en menor medida en los portales, y son arrastrados así por la circulación en busca de su albergue en el tejido muscular estriado. Los quistes musculares se forman a partir de los embriones que llegan al músculo estriado. Penetran mecánicamente a través del sacroplasma en el sarcolema, transformando así la fibra muscular en una macrocélula, la célula nodriza, con numerosos núcleos activos. Esta posee una red propia de capilares arteriales y venosos y adapta su forma a la actividad del músculo que las alberga. Es más esférica en los músculos muy activos y más oval en los menos activos. Cada quiste alberga una larva, aunque en las infecciones intensas puede encerrar 2 o 3. Cabe mencionar que la larva está ocupando un túnel en el interior del citoplasma común, que forma la célula nodriza. La triquinelosis es una parasitosis zoonótica causada por nemátodos del género Trichinella, con adultos localizados en el intestino delgado del huésped y larvas tisulares. Se adquiere a través de la ingesta de carne cruda o mal cocinada con larvas vivas en células musculares. La gravedad de la enfermedad depende del número de larvas ingeridas. Se calcula que la dosis mínima para que la infección se establezca es de 70 a 150 larvas musculares. La infección intestinal se asocia a infiltrados masivos en submucosa, atrofia de microvellosidades, hiperplasia de criptas, células de Paneth y células caliciformes. Las infecciones leves suelen ser asintomáticas o cursar con datos inespecíficos. Los signos clínicos de la enfermedad persisten durante 4 a 6 meses y de manera muy rara hasta por 2 años. Esta enfermedad puede cursar de forma leve o grave en función del número de quistes ingeridos. Al principio, la fase intestinal se manifiesta con fiebre acompañada de síntomas intestinales como inflamación del intestino, gastroenteritis con olor, náuseas, diarrea o estreñimiento y vómitos. Después, en la fase muscular, aparecen síntomas como fiebre elevada, edema periorbital, facial, edema en extremidades en casos severos, mialgias, cefalea, erupciones cutáneas, eosinofilia, hemorragias conjuntivales y subunguales. Finalmente, en la fase crónica se reduce la fiebre,
pero los síntomas musculares y la fatiga pueden persistir. En los ancianos, en las personas con mucha carga del parásito o en las personas con un diagnóstico tardío, pueden aparecer complicaciones neurológicas o cardíacas que conduzcan a la muerte debido a la penetración de las larvas en el sistema nervioso o en el músculo cardíaco. El diagnóstico para el parásito Trichinella spiralis se basa en los signos y síntomas clásicos, tales como hinchazón alrededor de los ojos, inflamación muscular y fiebre. Para confirmar el diagnóstico se puede hacer un análisis sanguíneo o una biopsia muscular. El tratamiento para el parásito depende de la fase del ciclo en la que se encuentre, es decir, puede ser en la fase intestinal. Para estos casos se utiliza mebendazol o albendazol. En el caso de que ya se encuentre en forma larvaria, se recomienda el uso de albendazol durante 6 días. Se ha reportado que aproximadamente 11 millones de personas en el mundo pueden estar infectadas con parásitos del género Trichinella. La incidencia de triquinelosis es mayor en los países en vías de desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas y de mala higiene favorecen la transmisión. Los cambios socioeconómicos, el crecimiento de las zonas urbanas y, por lo tanto, el contacto de las especies domésticas con las especies silvestres facilitan y aumentan el riesgo de transmisión de esta infección a humanos. En los últimos 15 años, la triquinelosis ha cobrado gran importancia en materia de salud pública en diversos países como una enfermedad reemergente, debido al incremento de brotes en diversas partes del mundo, ya que las fuentes de transmisión no han sido controladas adecuadamente. La mortalidad suele ser inferior al 1%, aunque puede llegar hasta el 40% si no se diagnostica y se trata rápidamente. Observación de una digestión artificial de carne de cerdo. Se puede observar una larva de Trichinella spiralis.